La situación de las industrias en Paraguay, un tema que apasiona a todos, y vamos a hablar de las 65 empresas instaladas en la era del gobierno Cartes. Nos acompaña Rolando Díaz. Buenas noches, Rolando, ¿cómo estás? Buenas noches, Ernesto. Un gusto compartir contigo esta entrevista y sobre todo muchas gracias al viceministro por acompañarnos en esta noche. Viceministro José Luis Rodríguez Tornaco, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Usted, Rolando, Tania, mis respetos a la audiencia. Gracias por dejarnos entrar a sus casas. Por primera vez aquí en el Expreso, ¿eh? Por primera vez que me invitan. No, por primera vez. Usted pisando acá en el Expreso Informativo. Bueno, ¿cómo está la industria en Paraguay y las 65 empresas que tanto se ha hablado en los últimos meses? Interesante la pregunta, ¿verdad? Tengo el honor de decir que me toca bailar con la más linda en este momento de la economía. Absolutamente. Decirte simplemente que la industria como tal, durante los 10 años anteriores, creció en 1,8% no más. En este periodo de gestión del presidente Cartes, en 2 años y medio, la industria creció en 6,5%, con un punto importante de rescatar, lo que decía Tania. A la agricultura no le fue muy bien. Recuerden que gran parte de la industria paraguaya proviene del procesamiento de aceites, de soja, etc. Aún así, hemos crecido en promedio, en lo que va de la gestión, en 6,5%. Y me dirás, pero ¿por qué? ¿Qué es lo nuevo? ¿Cuál es el efecto ahí? ¿Qué ocurrió? El efecto positivo. Y quiero decirles que, ¿de dónde partimos? Partimos de una situación que heredamos, en la que ustedes, importante que dimensionen, Paraguay estaba encerrado, teníamos un gobierno que tenía aparentemente legalidad, pero no legitimidad. Entonces estábamos fuera del Mercosur, estábamos fuera de muchos mercados, nos tocó salir a promocionar y a vender de nuevo a Paraguay. ¿Fue buena o no nuestra gestión? O la gestión del presidente Horacio Cartes, del ministro Leite en promoción de inversiones. Imagínense que hoy, por ejemplo, de las 10 empresas de autopartes más grandes del mundo, 5 ya están en Paraguay. Tenemos a Fujikura, Yasaki, THN, Sumitomo, Leoni, que es la más importante de Europa, y probablemente me gustaría decirte que antes de fin de año vamos a tener a la 6ª radicada en Paraguay. ¿Qué significa esto? Que Paraguay antes no exportaba nada de autopartes. El año pasado exportó 45 millones de dólares. En lo que va de estos 2 meses, ya tenemos exportado casi 12 millones de dólares. Gestión nueva, industrias nuevas. ¿Cuántas de esas empresas son el fruto de una actividad proactiva en busca de esas empresas? Muy ¿Y cuántas vienen porque los vientos soplan a favor? Es una combinación, pero digamos que nos tocó salir a seducir, y muchas veces seducir implica atraer y llamar la atención. Después tenemos que concretar eso. Entonces, fíjense, durante la vigencia, solamente tomando Maquila, durante la vigencia del régimen, que es más de 12 años, en Paraguay, exactamente, se instalaron 42 industrias bajo este régimen. En 2 años y medio, 62 nuevas industrias. Algo debe estar pasando. 5.500 empleos nuevos, más de 135 millones de dólares en inversión. Y no estamos hablando de empresas, digamos, menores. Estamos hablando, como les dije, de gran porte. De, por ejemplo, las 5 empresas de autopartes más importantes del mundo. Y le quiero contar un efecto multiplicador importante ahí. Leoni, la empresa de autopartes más importante de Europa, la semana pasada envía entre 100 a 150 jóvenes paraguayos a sus plantas en el exterior para capacitarse, formarse y venir a Paraguay y ser monitores de los nuevos jóvenes que van a trabajar. Pasaje y estadía completo todo. Les invito, como paraguayos, un sábado final de mes, vayan a Capiatá o a Itagua. Capiatá había 30 hectáreas, una antena y una vaca. Todo el desarrollo que era Radio Nacional del Paraguay, ¿recuerdan? Sí, bueno, ahí está hoy instalada Sumitomo con más de 1.000 empleados paraguayos jóvenes que cobran a final de mes. ¿Cuál es el fenómeno, viceministro, que está permitiendo, el fenómeno de gestión estoy hablando, ¿verdad? Que está permitiendo que Paraguay sea una vidriera y que si una empresa viene, contagia a la segunda. Y Paraguay ya se ve como tierra fértil para... Muy importante. El primer punto, que hoy en Paraguay nadie discute la estabilidad económica, macroeconómica, ¿ok? Los modelos regionales, los modelos de ideologías probablemente perimías, hicieron que la situación regional no sea la más potable. Paraguay tiene un signo monetario de hace más de 70 años, no tenemos crisis de inflación, somos la economía que más creció en el último, y vamos a ser la economía que más crece el año que viene. Ese escenario probablemente ya lo teníamos antes, ¿verdad? Probablemente Brasil y Argentina siempre nomás luego estuvieron eran nuestros vecinos. Y hay un elemento nuevo, que es el elemento de credibilidad.
y permítanme decirle honestamente y con humildad, falsa modestia, no, ¿verdad? Pero un poco de humildad decirle que yo creo que gestión del gobierno y del presidente Carter es darle una imagen diferente al Paraguay y de sus ministros en su momento acompañar las inversiones y demostrar que las ventajas competitivas que tiene Paraguay como plataforma. ¿Qué es lo que es Paraguay como plataforma? Les digo, Brasil hoy importa de China 70 mil millones de dólares en productos. ¿Verdad? Van a China, contratan al chino, le llevan un modelo, le preparan y ellos son uno más de los clientes de los chinos. Sí. Descubrieron que en Paraguay producir esto es exactamente al mismo costo que en China y acá vienen y son empresarios, dueños y son socios con paraguayos. Y la logística, por supuesto, mucho más próxima. Obviamente, ¿no? Con una logística, imagínense Riachuelo, una de las empresas que tiene 6 millones de visitantes por día para comprar en sus tiendas en San Paulo, empezó en Paraguay con una producción de textiles de 500.000 prendas, hoy ya va a 1 millón de prendas. Vayan a visitar lo que es Mariano Roque Alonso. Vean lo que es paraguayas y paraguayos que estaban en Buenos Aires, hoy trabajando y siendo formados para exportar a Brasil. El crecimiento, perdón Ernesto, el crecimiento del sector textil es fenomenal también, ¿no? Imagínense, sobre todo teniendo en cuenta que hay crisis en la Argentina y en el Brasil, que son mercados importantes aún para nuestras exportaciones. Pero en la diversificación de exportaciones y en la capacidad competitiva de Paraguay hay que sumar el tema de gestión. Paraguay hoy en Europa es el único país que tiene un SGP Plus, que es ni más ni menos una preferencia de acceso a mercados que le da una ventaja que no tienen los otros países. Es decir, Leoni, que es la empresa más grande de parte de Europa, produce en Paraguay, envía a Europa y entra sin impuestos y con ventaja competitiva. Excelente. Y un tema no menor, permíteme decir que no es menor. Empresas del calibre de Fujikura, de Yasaki, empresas orientales muy importantes, nos dicen hoy que el paraguayo en promedio produce con más competitividad que plantas en Marruecos o en otras partes en Europa. Nos ganan todavía los japoneses, pero vamos bien. Estamos hablando, Rolando, con el viceministro, de la cuantificación incluso de empleos, es lo que vos le querés claro. ¿Verdad? Finalmente, todos los mecanismos que el Estado paraguayo y el gobierno ponen a disposición de los empresarios tienen mucho que ver con la generación de empleo. ¿Se puede cuantificar los resultados en materia de empleo? Vamos a seguir solamente en el capítulo de Maquilas. Hoy Maquilas tiene 10.900 empleos formales en IPS. Y me dirán, bueno, pero están muy concentrados. No, fíjense que de esa cantidad de empresas instaladas, tenemos alrededor del 30% en el este, por la logística, por la electricidad, porque el mercado pero es ¿qué brasilero? Conlleva esto? Que el modelo de triangulación comercial que tenía Paraguay y que todos sabíamos que era insostenible, en algún momento había que mirar hacia qué. Triangulación productiva. Hoy a una triangulación productiva. Excelente. En efecto, tenemos hoy empresas brasileras de juguetes, de plástico, de textiles, que están produciendo en Paraguay, dando mano de obra paraguaya, y esa gente que trabajaba en el comercio, que de repente se vio afectada porque bajó el régimen de triangulación, hoy lo está haciendo como industrial y como productor. En el departamento central, en Concepción, en Guairá, hay empresas instaladas operando y generando mano de obra. Y le doy otro caso, el caso del frigorífico que se está instalando hoy en Belém. Sí, Concepción. ¿Cuál es lo que es el modelo de lucha? Mucha gente te dice, bueno, el Estado está ausente, ¿cierto? Estuvimos ausentes, dimos probablemente dimos posibilidades a que grupos hoy criminales realmente hayan sentado, pero ahora ¿cómo se combate eso? Hoy hay 1.000 personas trabajando en la construcción del frigorífico de Belém. Una propiedad que salía 4 millones de guaraníes en Belém, en la inmediación del frigorífico, hoy sale 60 a 70 millones de guaraníes. Van a haber 1.200 funcionarios trabajando permanentemente en la ciudad de Belém. ¿Qué es lo que estamos hablando? Estamos hablando de realidades. Polo productivo, viceministro. Pero ahora, ¿cuál es la política de Estado para saber qué tipo de industria necesita Paraguay? Ahora, por ejemplo, ¿cómo se hace ese mapeo? Por ejemplo, industrializar el tomate, cebolla, la mermelada de mango, no sé. Paraguay necesita industrializar lo que produce naturalmente. Hay una estimación de que en los próximos años la población del mundo puede llegar a 7, 8 mil millones de habitantes. ¿Y esa gente qué va a consumir? Obviamente alimentos. Paraguay es hoy el 5º exportador de carne, es el 4º productor de soja. Ahora, yo me siento como viceministro de Industria
profundamente decepcionado que apenas el 40% de nuestra producción de soja se procesa en Paraguay. Mi desafío es, ojalá, al terminar nuestro periodo, nosotros podamos decir, señores, teníamos 40% de la producción de soja nomás que se procesaba en Paraguay, ahora se procesa al 80%. Yo no quiero exportar granos, yo quiero exportar granos que comieron los pollos, que comieron los cerdos y que yo exporté carne de cerdo y carne de pollo industrializada en mi país. Y eso se está haciendo, eso se está dando. Pero ¿cómo se da eso? Primero tuvimos que ir a abrir el mercado. Primero tuvimos que ir a ver a Qatar, tuvimos que ir a ver a otros mercados que consumen pollo, que consumen cerdo, y decirles, señores, nosotros podemos darle. Una vez que le tenemos el mercado, los productores locales son fantásticos, nos han dado ejemplo con la carne vacuna, hoy va a pasar con pollo y va a pasar con cerdo. Convertir los granos en proteína de carne en Paraguay, exportando valor agregado. Viceministro, se viene hablando también de cadenas productivas a nivel regional. Parece un sueño. Vamos a hacer que el Mercosur realmente baje a la tierra lo digo entre comillas y con respeto, ¿no? En el sentido de vamos a hacer que efectivamente funcione en cadenas productivas, que trabajemos en forma conjunta, hablamos de empresas de un lado y de otro, para el bienestar de los países regionales. Fíjense, ¿no? Lo que está pasando. Es una realidad lo de las cadenas productivas. ¿Por qué? Cuando el presidente Cartes, al empezar el gobierno, se junta con la presidenta Dilma, le plantea la estrategia ganar-ganar. Antes Paraguay iba y negociaba, ajustame el Itaipú, dame un poquito más de la tarifa. No. El presidente Cartes hoy le plantea a la presidenta Dilma, yo quiero ser socio contigo. Una estrategia ganar-ganar. ¿Qué significa? Yo no quiero sacar los empleos de Brasil, pero si Brasil produce autos, sí, y quiere exportar sus vehículos, y quiere ser competitivo, hay partes de su cadena de producción que las puede hacer en Paraguay a un costo mucho menor. Que finalmente va a beneficiar a su cadena productiva. Ganar. Gana Brasil, gana Paraguay, sin tirar empleos del Brasil, que es lo que está pasando. Por eso le he dado el caso de autopartes. Cuando vienen Fujikura, que ensambla todo el cableado para Volkswagen de Brasil envía aparte a Europa, parte a México, parte para el consumo, pero abarató su producción mediante que ese componente de la cadena productiva vino a Paraguay, le dimos nosotros la ventaja competitiva que tenemos y el Mercosur una realidad, porque antes Brasil no dejaba entrar esos productos. Hoy, al entender, gracias a un trabajo de convencimiento, de gestión, de relaciones exteriores, de promoción país, el ministro Leite, el presidente en su gestión política, ¿qué es lo que logró? Que el Brasil entienda que nosotros no somos el vecino que queremos perjudicarlo, triangularlo ni nada, sino que podamos ganar. Viceministro, hablando de ese coqueteo y para ir cerrando, porque una de las nuevas propuestas es traer a las empresas ensambladoras, grandes ensambladoras de vehículos al Paraguay. Producción aquí, venta local, quizás internacional, pero ¿cómo está esto últimamente? Fíjense que Paraguay es el único país del Mercosur que no tiene un régimen automotor firmado, por ejemplo, con Brasil, que es el mercado más importante. Brasil le abrió su mercado a Uruguay por 650 millones de dólares. Autos producidos en Uruguay, vendidos hoy a Brasil, por ese monto. Paraguay nunca lo negoció y regalamos nuestro mercado de flex. Hoy se está revisando eso, hoy por una instrucción del señor presidente de la República y por el buen relacionamiento que existe, Paraguay está instalando lo que es un régimen automotor que nos va a permitir no solamente que las ensambladoras de Brasil o de cualquier parte del mundo ensamblen acá y vendan a Brasil, sino que además, les adelanto y les recuerdo, para marzo, finales de marzo, está previsto el primer vehículo ensamblado 100% en Paraguay. El primer vehículo ensamblado, el auto paraguayo para las clases medianas. 100% paraguayo. 100% paraguayo. Y al ser 100% paraguayo, ¿por qué no pensar mañana en acceder a esos mercados gracias a ese régimen automotriz? Estamos a la mitad, hemos superado el meridiano de este gobierno. ¿Qué nos espera o qué podemos seguir esperando? Sobre todo teniendo en cuenta también que se nos aproxima, lógicamente, a partir del año próximo, años políticos. ¿Qué podemos esperar en materia de industria, en materia de inversiones, para lo que queda de este gobierno? Definitivamente nosotros estamos enmarcados en una campaña agresiva de fomento a las inversiones. Nosotros hemos descubierto que la estrategia quirúrgica de identificar los sectores en los cuales tenemos alta competitividad, probablemente hay gente que nos critica y nos dice, ¿por qué Paraguay, por qué no hacemos satélites? Para nosotros hoy, no digo que no se pueda, hoy México empezó en Maquila, hoy hace drones gracias a Maquila.
Pero hoy nosotros hemos identificado sectores estratégicos que vamos a seguir apuntando porque estamos convencidos que acá no es una cuestión de ideología, acá no es una cuestión de izquierda, no es una cuestión de derecha, acá es una cuestión de pragmatismo económico. Y lo que le conviene al Paraguay es esto. Y estoy seguro que la gente va a terminar apostando en los años eleccionarios por el modelo que le da trabajo, por el modelo que atiende a la gente. La economía es una ciencia social. Social significa que le importa a la gente. Si fracasamos nosotros en que no le llegue a la gente, vamos mal. Al respecto, un momentito, quiero aclararte. Te hablo de industrias, de las 5 importantes. Parece que no le llega a mucha gente. Quiero contarles un caso específico. Tenemos, gracias al Viceministerio de Micro y Pequeñas Empresas del MIC, oleros que tenían caballos que producían 1000 ladrillos, hoy producen 9000 ladrillos con tecnología, con el INTN certificando su calidad y con contratos asegurados para Senavitat, con lo cual es un, ¿saben qué? Ese contrato de Senavitat lo llevan a Fomento, que le hace un factoring, le descuenta su contrato y tienen ingresos y esas familias están, olvídense, esa no te va a pedir entrar en el Tecoponá, esa no te va a pedir entrar en los planes del gobierno, esa gente te pide oportunidades, que es lo que dice el presidente. Y tienen oportunidades. Le contaba hoy al compañero el tema de las frazadas de Carapeguá. El Ministerio de Justicia compraba frazadas para los presos, para los compatriotas que hoy están privados de su libertad. Se compraban frazadas chinas a un precio de 70, 80 mil guaraníes que duraban exactamente 2 meses. Se llevó a la gente de INTN, se diseñó moda, calidad a las artesanas de Carapeguá, se las asoció, ganaron un concurso para proveer frazadas a las cárceles. Vendieron por el doble de su valor, la calidad se aseguró y esa gente está hoy formalizada, asociada y en condiciones de volver a ganar otra licitación. Viceministro, muchísimas gracias por estar con nosotros. La próxima materia pendiente es lo que está obligado son los cursos de capacitación para el enganche para estas nuevas industrias y trabajo. Rolando, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Ernesto, viceministro. Un gusto tenerle y no será la última. A las órdenes y recordarle a todos. Somos conscientes que falta mucho, pero vamos bien. Bienvenido. Gracias por estar con nosotros, viceministro de Industria, José Luis Rodríguez Tornaco, aquí en El Expreso. Hacemos una breve pausa y enseguida seguimos con más noticias del ámbito económico.